buenas tardes. Lo primero que quería hacer es expresar mi más sincera gratitud por la honrosa invitación que me cursó en su momento el profesor Fernando Velázquez y que acepté con todo gusto, por muchas razones, ¿no? Pero la primera y más importante era que provenía de alguien con la categoría científica que tiene el profesor Velázquez y es de ese tipo de invitación que muy difícilmente, a menos que uno por alguna razón no pueda asistir al evento, muy difícilmente cabe rechazar solamente por el honor que representa la persona que te invita. Pero, en segundo lugar, es una enorme alegría poder estar entre ustedes en esta institución académica de tanto prestigio y volver a Colombia, donde tengo amigos ya de una larga trayectoria a los que me une pues lazos de admiración y de afecto, ¿no? Y esa pues también suele ser una razón muy poderosa para ir a un sitio y para participar en un evento académico. Luego había una tercera razón, y es que el tema me parece enormemente atractivo, muy bien elegido y por lo tanto muy actual, y por lo tanto me parecía que valía la pena, se viera por donde se viera, intentar abordar el reto que el profesor Velázquez me presentaba, ¿no? Que es hablar en este congreso sobre constitución y consecuencias jurídicas del delito. En segundo lugar, quiero agradecer a toda la comisión académica del Congreso la excelente organización y la impecable hospitalidad, ¿no? Que realmente pues, le hace ratificar a uno en todas las razones que le llevaron a aceptar el encargo del que espero modestamente pues, intentar estar a la altura o, si no, por lo menos aportar algún que otro punto de vista que pueda resultar interesante. Bien, lo primero con lo que topé al abordar el tema de Constitución y sistema de sanciones es que se trataba de un tema enormemente complejo que supone revisar algo así como los pilares de la ciencia del derecho penal, pilares sobre los que naturalmente en algún momento había reflexionado o intentado estudiar, pero que realmente suponía en este momento revisarlo todo porque el tema de la revisión del derecho penal a la luz de la Constitución en el momento actual significa revisar prácticamente el alfa y el omega de la ciencia del derecho penal. Por eso digo que me parece que es un acierto y felicito a la organización por la elección de este tema, ¿no? Marco para la celebración de las jornadas. Bien, me parecía que una estructuración, una aproximación al tema de la Constitución y el sistema de sanciones requería primero explicar o intentar aproximarse al significado de la relación entre el derecho penal y la Constitución que tan brillantemente ha expuesto esta mañana el doctor Gálvez. Y, en segundo lugar, ver en el contexto del control constitucional de las leyes penales, que a su vez y también de manera
absolutamente brillante ha abordado el profesor Lascurain, cuáles son las consecuencias a partir del análisis de los grandes principios constitucionales que se derivan para el sistema de sanciones. De tal manera que he organizado la estructura de la ponencia en dos partes. Una primera que pretende esta aproximación enlazando ya con lo que viene después, y una segunda en la que me gustaría ver el rendimiento, o por lo menos algunas de las cuestiones fundamentales que dentro del sistema de sanciones encuentran manifestación clara a partir del mayor o menor rendimiento que pueden aportar, en este sentido, los grandes principios del derecho constitucional penal, en concreto el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de culpabilidad y, finalmente, el principio de resocialización. Bien, vamos entonces con la primera parte de la exposición, que tiene que ver con el enfoque constitucional penal, por qué es importante este enfoque y, con carácter general, cuáles son los grandes, digamos, vectores argumentativos que es necesario, en mi opinión, manejar. Bien, el tema de la relación entre Constitución y derecho penal tiene una importancia capital, como ya se ha dicho, y la tiene de manera particular en el derecho penal, seguramente porque es la rama del ordenamiento jurídico más estrechamente ligada con la Constitución, puesto que su función consiste justamente en la tutela de valores e intereses con relevancia constitucional. Sin caer en una lectura fraccionada del texto constitucional, los principios generales que consagra y su espíritu han de servir para configurar lo que Arroyo Zapatero denominó en su día Programa Penal de la Constitución. Este último es concebido como un marco en el que tendría que inspirarse tanto la labor del legislador, que deberá ser coherente con los valores e intereses de naturaleza constitucional que dotan de cohesión al ordenamiento jurídico, como la de los jueces a la hora de interpretar y aplicar las leyes. Bien. Claro, este programa penal de la Constitución, que va más allá de una confrontación, como esta mañana decía el profesor Gálvez, de una norma penal determinada con un artículo determinado del texto constitucional, sucede porque el modelo de Estado en el que se inserta este derecho penal, del cual proclamamos la existencia de un programa penal de la Constitución, es el Estado constitucional, que aparece hoy como la formulación más acabada del Estado de Derecho, una en la que el sometimiento al derecho comprende también al poder legislativo, que se ve limitado ab initio por la norma normarum, por la norma de normas. Desde la teoría del derecho se han dado pasos muy significativos en el contexto del llamado neoconstitucionalismo, que es una corriente una corriente de pensamiento, que básicamente lo que viene a hacer es aunar dos tradiciones que hasta ahora habían caminado separadas y que parecen converger en el seno de este modelo de pensamiento. La tradición norteamericana, originaria, que concibe la Constitución como una regla de juego de la competencia social y política,
y aquella proveniente de la Revolución Francesa, que la entiende como la encarnación de un proyecto político programático. Prieto Sanchís resume el resultado de esta confluencia entre la primera concepción más procedimental y la segunda, más ambiciosa desde el punto de vista de la orientación de la acción política, pero menos vigorosa desde la perspectiva de la garantía jurisdiccional, del siguiente modo: una Constitución transformadora que pretende condicionar de modo importante las decisiones de la mayoría, pero cuyo protagonismo fundamental no corresponde al legislador, sino a los jueces. En términos más concretos, esto significaría más principios que reglas, más ponderación que subsunción, omnipresencia de la Constitución en todos los ámbitos, omnipotencia judicial y, en último término, coexistencia de una pluralidad de valores. Bien, la omnipotencia judicial anteriormente referida, en el sentido de la posibilidad existente en el Estado constitucional para los jueces y tribunales de moldear el contenido y los límites del derecho a partir del carácter valorativo y el margen de discrecionalidad que comporta el juicio de ponderación, se deja ver en el derecho penal, se deja notar en el derecho penal. Recientemente ha aparecido la traducción al español de un libro de un penalista alemán, Kuhlen, en el que muestra cómo en Alemania, que no tenía una importante tradición, a diferencia de Italia, en este sentido, se ha ido desarrollando una dogmática del derecho penal constitucional, tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por la doctrina del Tribunal Supremo de aquel país. La evolución pone de relieve no solo la concreción de algunas técnicas hermenéuticas focalizadas, sino además una clara tendencia hacia una cierta capacidad de rectificación del legislador en determinados casos. Estas técnicas parten de la distinción entre interpretación conforme a la Constitución, cuando existen varias posibilidades interpretativas, de las cuales al menos una conduce a la conformidad a la norma constitucional, e interpretación orientada a la Constitución. Esta última, en cambio, significa que hay que moverse en las arenas movedizas de la ponderación a la que nos referíamos antes. Mientras que la primera, la interpretación conforme a la Constitución, tiene la estructura de una regla que obliga a rechazar cualquier posibilidad interpretativa diferente a aquella que el Tribunal Constitucional dice que es conforme a la Constitución, la segunda, la orientada a la Constitución, hace las veces de un principio. Junto a estas dos existe un tercer mecanismo, se ha focalizado un tercer mecanismo hermenéutico que tiene mucho que ver con algunas de las explicaciones que nos ofrecía esta mañana el profesor Lascurain, y es no solo ya una interpretación conforme u orientada a la Constitución, sino además la posibilidad de un tipo de interpretación hermenéutica del derecho penal que promueve, digamos, la constitucionalidad no solo de la actividad del legislador, sino también de los jueces a la hora de interpretar las leyes penales. Más adelante, en mi exposición, habrá un momento en el que haré una distinción entre los conceptos de validez y legitimidad en el derecho penal, que enlazaré con esta última reflexión. Es decir, habría que distinguir según ese doble parámetro
la validez de una norma penal, por ejemplo, de acuerdo a criterios constitucionales, y la legitimidad de la misma de acuerdo a un punto de vista más amplio. Bien, la cuestión más importante, a mi juicio, para tratar de comprender todo este problema es preguntarse por el fin del derecho penal en el marco constitucional, ya que este último no puede consistir, en mi opinión, solamente en la prevención de los delitos, sino también, como señalara Ferrajoli, en la prevención de reacciones informales, públicas o privadas, frente al delincuente, como máxima misión garantista del derecho penal. En palabras de Roxin, un Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Es así como la reflexión acerca del fin del derecho penal en el marco constitucional conduce al análisis de los principios que limitan la potestad punitiva del Estado y que extraemos justamente de la Constitución. En definitiva, la idea clave que recientemente ha recordado Mir Puig es que un Estado social y democrático de derecho no solo ha de cumplir su función de protección frente al delito, sino que ha de hacerlo sin desbordar los límites que impone la Constitución al ejercicio del poder. No cabe duda, en este sentido, que el reto permanente del derecho penal en el Estado constitucional es encauzar adecuadamente el conflicto entre la libertad del individuo y la limitación de dicha libertad para la protección de la generalidad. Se trata, en último término, de la restricción de la libertad con la finalidad de su preservación. Bien, la perspectiva de los derechos fundamentales consagrados en la norma constitucional obliga formal y materialmente a no perder de vista la libertad del individuo a la que se impone la sanción. Solo aquellas sanciones que respeten ciertos criterios de adecuación constitucional relativos, con carácter general, a la pertinencia, idoneidad y necesidad en orden a la meta propuesta, pueden ser admitidas. Más adelante veremos qué conclusiones concretas se pueden derivar de aquí con relación al sistema de sanciones, pero ya adelanto alguna de ellas. En la actualidad se maneja en la política criminal del sistema de sanciones, no solo en España, sino del derecho comparado, una fórmula que, si hay ocasión en el debate, trataremos de profundizar en ella, según la cual culpabilidad más peligrosidad equivale a inocuización. Esto subyace a mecanismos sancionadores tales como la Sicherungsverwahrung, la custodia de seguridad posterior al cumplimiento de la pena para delincuentes imputables peligrosos, que estaba vigente en Alemania hasta que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha obligado a Alemania a modificar sustancialmente. Bien, en España, por añadidura, y dado que el texto constitucional prevé en su articulado expresamente la finalidad de reeducación y reinserción social, las limitaciones constitucionales son aún más amplias. No solo la libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena para delincuentes imputables, que ha sido introducida recientemente en nuestro ordenamiento, mediante reforma del Código Penal del año 2010, presenta graves dudas de constitucionalidad
a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio ne bis in idem, que luego examinaremos, sino que, dada esa regulación constitucional, la custodia de seguridad o la cadena perpetua, cuya introducción en nuestro ordenamiento está planeando el actual Gobierno, me parece que va de una difícil justificación o amparo constitucional en el primer caso, en el caso de la libertad vigilada, a una imposible justificación constitucional en el caso de los dos últimos instrumentos mencionados, la custodia de seguridad y la cadena perpetua. Bien, pero todo este planteamiento que acabo de exponer quedaría convertido en una mera declaración de principios si no se sometiera a una labor de contraste con la actual evolución del derecho penal, sobre todo en lo referente al permanente proceso de expansión que ha experimentado el derecho penal y el papel que corresponde a los principios constitucionales en este proceso. Bien, es evidente que este proceso de expansión del derecho penal, que ha sido denunciado ampliamente por la doctrina, abundantemente estudiado, ha supuesto una relajación de garantías cuya expresión más grosera ha quedado simbolizada en el fatídico derecho penal del enemigo, que no ha dejado inalterado la aplicación jurisprudencial o inalterada la aplicación jurisprudencial del derecho penal. Más bien al contrario, en el caso español se detectan claros excesos en materia, por ejemplo, de prisión provisional, cumplimiento de la pena e incluso criminalización de actos de expresión, entre otros. Bien, frente a esta tendencia hay que recordar permanentemente que los límites a cualquier interpretación o justificación de la actividad del legislador se encuentran en el catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Carta Magna. El análisis también sería incompleto, sería un análisis en el aire, sin referirse, siquiera brevemente, al debate producido en las últimas décadas en el plano científico acerca de la verdadera función del derecho penal. El postulado tradicional del que aquí se parte acerca de la protección de bienes jurídicos en el marco constitucional ha sido objeto de notables ataques cuyo foco proviene del funcionalismo. Este enfoque arrastra consigo prácticamente la demolición del constructo teórico al que nos hemos referido más arriba al analizar el derecho penal. No desde la perspectiva de sus límites, no entendiendo el derecho penal desde los límites, sino más bien de su funcionalidad en un sistema autopoiético. Bien, intentar rebatir esta perspectiva a partir de la teoría del bien jurídico no quiere decir que se idealice la teoría del bien jurídico hasta el punto de otorgarle un rendimiento fiscalizador de la legitimidad constitucional de las normas penales del que carece. En este sentido, no les falta razón a quienes advierten que la teoría del bien jurídico no ha tenido el efecto limitador que se le atribuye, sino que en los últimos tiempos ha servido para todo lo contrario. Esto es así, en mi opinión, porque en realidad ni esta teoría ni ninguna otra es capaz por sí misma de garantizar una política criminal legítima en el Estado constitucional de derecho, sino que opera en sentido inverso, es decir, es el sistema constitucional y sus principios filosófico-políticos los que vertebran y dan contenido a las teorías.
Bien, por otro lado, parece claro que el derecho penal no aparece aislado en el conjunto del ordenamiento jurídico de un Estado, sino que aparece vinculado a las normas superiores, a la Constitución, pero también a los tratados internacionales suscritos por dicho Estado al que pertenece la norma de normas, que protegen los derechos fundamentales a los que por su propia naturaleza afecta y puede, por ello mismo, entrar en conflicto con ellas. Es evidente que este conflicto se produce de manera necesaria entre cualquier norma penal de la parte especial del Código Penal con las relativas a los derechos fundamentales o derechos humanos que proclaman el derecho que se ve restringido en cada caso. Esto sucede, desde luego, de forma directa por las prohibiciones penales, pero también puede suceder o puede acontecer, aunque no de modo necesario, y es una de las discusiones, el último melón que abrió esta mañana el profesor Lascurain, cuando de lo que se trata es de que el ordenamiento penal no ofrece el nivel mínimo de protección que debe proporcionar el derecho penal, cuando se trata de tutelar un interés a sí mismo protegido, consagrado como derecho fundamental. Los derechos fundamentales limitan tanto al legislador como al juez penal. En cuanto al primero, al legislador penal, una amplia doctrina constitucional ha ido definiendo en España una serie de criterios que han de ser tenidos en cuenta, de tal suerte que parece haberse asentado, al menos, una idea clara. La libertad de configuración del legislador penal encuentra su límite en el contenido esencial de los derechos fundamentales. Sea como fuere, un control de constitucionalidad mínimo debería encargarse de excluir del sistema penal tanto aquellas normas que son claramente incompatibles con el tenor literal de algún precepto constitucional o un tratado internacional relativo a los derechos humanos, como aquellas que desde el punto de vista teleológico o valorativo resultan claramente inadmisibles por contravenir criterios elementales como la adecuación a la información empírica existente, consistencia y generalidad. En segundo lugar, en el marco del recurso de amparo, el Tribunal Constitucional ha ejercido y ejerce un control de constitucionalidad acerca de la interpretación y aplicación de las leyes penales por los tribunales. También aquí parecen haberse alcanzado algunas conclusiones que, si bien se entremezclan con alusiones a los límites de la jurisdicción de amparo y a la exclusiva competencia de los órganos judiciales en la interpretación de los tipos penales, sin embargo, concluyen la invalidez de interpretaciones contrarias a los derechos fundamentales, así como la imposibilidad de valorar los hechos probados al mismo tiempo como actos de ejercicio de un derecho fundamental y conductas constitutivas de delito. Bien, pasemos entonces, a partir de este marco general, a tratar de sintetizar desde el punto de vista de los grandes principios del derecho constitucional penal, si podemos o estamos en condiciones de deducir algunos límites en lo que se refiere al sistema de sanciones. En cuanto al principio de legalidad, hay que partir del ya largamente estudiado problema
del fundamento a dicho principio y ver si el enfoque que demos al fundamento del principio de legalidad puede influir de alguna manera en la interpretación de conformidad constitucional o no de la norma de sanción. Bien, se ha dicho que el principio de legalidad reposa sintéticamente en un doble fundamento. Un fundamento político, democrático, representativo y un fundamento político-criminal. El primero conecta con el principio de división de poderes, núcleo del contenido garantista de la legalidad penal e implica una doble exigencia, exigencia de legitimidad y garantía de seguridad. Y el segundo, el fundamento político-criminal, se refiere a la función de motivación que el principio de legalidad está llamado a cumplir sobre los ciudadanos. Bien, fijémonos en que este segundo aspecto entronca directamente con la expresión formal que acuñara Feuerbach en su teoría de la coacción psicológica, nullum crimen nulla poena sine lege, origen de la prevención general negativa, en el sentido de que la pena solo puede cumplir su función coactiva, la función coactiva que le asigna la ley, si se indica previamente qué comportamientos son delictivos y las penas con que se amenaza su realización. Bien, en este contexto vale la pena detenerse en un aspecto que tiene que ver con el peso que se concede a los valores que fundamentan el principio de legalidad y que puede llegar a modificar el alcance de las garantías que se derivan del mismo. En este sentido, la doctrina ha destacado que si se pone el acento en la seguridad jurídica, tanto la garantía de taxatividad o lex certa dirigida al legislador como la garantía de tipicidad o lex stricta dirigida al juez deberán exigirse con idéntico rigor, con independencia de la magnitud de la consecuencia jurídica. Sin embargo, si se atiende al fundamento de la libertad, cabría pensar en introducir un margen para la ponderación, en atención al grado de afectación a la libertad que conlleve la consecuencia jurídica. En este sentido, parece caminar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 60/2010, en la que el Tribunal Constitucional español se pronuncia sobre la constitucionalidad de la pena de alejamiento que también mencionaba el profesor Lascurain en su ponencia de la mañana, en el sentido de que parece establecer en su argumentación una correlación entre la intensidad de la restricción de los principios constitucionales y el baremo exigible acerca de los presupuestos sustantivos de la constitucionalidad de la medida. Pero, además de esta consideración general, ya que no voy a entrar en detalle en el detalle de la doctrina del Tribunal Constitucional español en aplicación del principio de legalidad por lo que se refiere a la actividad del legislador, cuáles son los límites que ha marcado en cuanto a la previsibilidad semántica, la previsibilidad metodológica y la previsibilidad axiológica, o en lo que se refiere al juez en la aplicación de la ley penal, sí quiero centrar la atención en un aspecto que les mencionaba antes y que creo que puede tener relieve. Y es que además de las garantías genéricas a las que antes hemos hecho referencia, tradicionalmente se hace derivar del principio de legalidad un límite con especial significación para el sistema de sanciones, que es el llamado ne bis in idem, o prohibición de la doble sanción que impide castigar más de una vez el mismo hecho
al mismo sujeto por el mismo hecho y con el mismo fundamento. La doctrina ha vinculado esta garantía específica en general al principio de proporcionalidad, pero sea como fuere, hay una doctrina del Tribunal Constitucional Español que si se siguiera en punto al sistema de sanciones, haría difícilmente conciliable la regulación actual de la libertad vigilada que les mencionaba antes, y mucho menos la posible introducción de la custodia de seguridad con dicha doctrina. Dicha doctrina, expuesta en algunas sentencias, 23/1986 de 14 de febrero o 21/1987 de 19 de febrero, señala que la imposición de medidas de seguridad con anticipación a la punición de la conducta penal, así como la concurrencia sobre un mismo hecho de pena y medida de seguridad, son contrarias al principio de legalidad penal, ya que, por un lado, no cabe otra condena, y la medida de seguridad lo es, que la que recaiga sobre quien ha sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal. Y, por otro lado, no es posible, sin quebrantar el principio non bis in idem, íntimamente ligado a la legalidad, hacer concurrir penas y medidas de seguridad sobre tipos de hecho igualmente definidos, y ello aunque se pretenda salvar la validez de la concurrencia de penas y medidas, diciendo que en un caso se castiga, se sanciona la culpabilidad y en otro la peligrosidad. Bien, como ven, solamente ese aspecto da de hecho para mucho, ¿no? Porque significa que la actual reforma de la estructura básica del sistema de sanciones es o no es posible a la luz de una determinada interpretación constitucional. En cuanto al principio de proporcionalidad, que es probablemente el principio que más juego ha dado en el terreno del derecho penal constitucional, y como ustedes saben, una doctrina ampliamente asentada, distingue entre varios aspectos del mismo que van desde la idoneidad, pasando por la necesidad de la sanción penal, para finalizar con la proporcionalidad en sentido estricto. Bien, en cuanto a la idoneidad, esta subprincipio o aspecto del principio de proporcionalidad está claramente inserto en el Estado social de derecho, puesto que un derecho penal que se mostrara inútil para proteger a la sociedad perdería una de sus bases legitimadoras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el principio de proporcionalidad en este sentido básicamente operaría como límite, pero es discutible que opere en sentido contrario, es decir, que obligue a penar más gravemente, al menos desde la perspectiva de la norma penal como norma de sanción. La idoneidad se proyecta tanto sobre la norma de conducta como sobre la norma de sanción. Básicamente, requiere verificar, respecto de la primera, si la conducta descrita en el tipo penal es susceptible de afectar al bien jurídico que se quiere proteger, lo que la conecta, a su vez, con el principio de lesividad y el principio del hecho. En cuanto a la norma de sanción, significaría o exigiría verificar que la conminación penal representa un medio apto para prevenir la conducta prohibida. En cuanto a la necesidad, siendo muy breve, de nuevo, su proyección sobre la norma de conducta requiere verificar el llamado principio de fragmentariedad, en la medida en que el derecho penal no debe proteger
a los bienes jurídico-penales frente a cualquier ataque, sino exclusivamente frente a los que resultan más graves o peligrosos por las razones objetivas o subjetivas que fueren. En su proyección sobre la norma de sanción es aplicable el principio de subsidiariedad de tal manera que solo están necesitados de protección penal aquellos bienes jurídicos merecedores de la misma que no pueden ser tutelados por medios menos lesivos. Como dice Roxin, supondría una vulneración de la prohibición de exceso el hecho de que el Estado eche mano de la afilada espada del derecho penal cuando otras medidas menos graves podrían proteger dicho bien igualmente e incluso de una manera más eficaz. En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, este subprincipio o concreción de la proporcionalidad afecta directamente al sistema de sanciones en la medida en que requiere establecer una ponderación entre la gravedad de la vulneración de los derechos fundamentales que se ven afectados por la norma penal y por el otro lado, el beneficio que se obtiene mediante dicha protección. Este argumento no solamente se fundamenta en razones de equidad, sino también en la propia eficacia preventiva y en la racionalidad del sistema penal en su conjunto. En este juicio de proporcionalidad, en sentido estricto, entran en juego diferentes vectores que van, como decíamos, desde el grado de afectación a los derechos afectados, pasando por el peso abstracto o importancia material de los derechos fundamentales afectados y los bienes jurídicos protegidos, hasta la seguridad de las premisas empíricas que sustentan los argumentos a favor y en contra, como bien ha señalado una jurista colombiana, Gloria Lopera. En este sentido, parece que el principio de proporcionalidad entra a valorar sobre todo si la pena resulta excesiva con relación a la conducta y el fin de la norma, aunque también se ha planteado en términos de si se precisa un aumento de pena para conseguir un mayor efecto preventivo desde la perspectiva de la norma no de sanción, sino de la norma de protección. Lascurain, en un reciente trabajo publicado en la revista Indret en este año 2012, advierte, no obstante, que esto último solo entra en juego, solo se discute cuando el nivel de eficacia de la norma no ha alcanzado el nivel mínimo, el nivel de lo razonable que permite arrojar un balance positivo. Bien, y el último aspecto en relación al principio de proporcionalidad que me gustaría tocar es el que les mencionaba al principio de mi exposición. El Tribunal Constitucional español ha desarrollado una doctrina en relación a la proporcionalidad de la reacción penal que sostiene que no solo no cabe la sanción penal en casos de ejercicio legítimo de un derecho, casos que se resolverían sin más por la aplicación de una causa de justificación internamente en el seno de la teoría del delito, sino que tiene un alcance mayor a la luz de una línea jurisprudencial que diferencia entre los límites del ejercicio de un derecho y el ámbito previo de delimitación de su contenido frente a conductas totalmente ajenas al mismo. Quiere esto decir que, de acuerdo a esta distinción, la reacción penal puede considerarse desproporcionada aun cuando se produzcan excesos en el ejercicio del derecho debido al carácter desalentador de su ejercicio que representa la sanción penal. Y esto me gustaría conectarlo, como les decía al principio, con una distinción entre el juicio de validez y el juicio de legitimidad
de las normas penales. Como es sabido y ha sido expuesto por los teóricos del derecho, en el marco del Estado constitucional, los parámetros de legitimidad externa o de una norma penal han ido entrando a, de alguna manera, solaparse con los criterios meramente considerados de validez constitucional de las normas en general y en particular de las normas penales. Estos dos juicios, el juicio de validez y el de legitimidad, aunque son distintos, comparten, sin embargo, la estructura argumentativa que suministra el principio de proporcionalidad. En todo caso, hay que señalar, como bien hace Alexi, la diferencia que media entre el discurso jurídico y el discurso práctico general, en este sentido. Bien, en cuanto al principio de culpabilidad y la sanción penal, son muchos los aspectos que entran en juego. Pero dado que ya voy mal de tiempo, trataré de resumirlos. Es verdad que el principio de constitucionalidad, de culpabilidad, no tiene un reflejo expreso en la Constitución, pero se ha vinculado básicamente al principio de dignidad humana, al derecho fundamental a la dignidad humana. Y son varios los garantías o subprincipios que de él se han hecho derivar. Por un lado, la personalidad de las penas. Por otro, la responsabilidad por el hecho. Por otro, la responsabilidad subjetiva. Y finalmente, la imputación personal del hecho. Bien, en el tiempo que me resta es imposible desarrollar todo esto, pero sí me gustaría lanzar algunas ideas. En cuanto al principio de personalidad de las penas, hay muchas cosas de la actual evolución del derecho penal que se pueden poner en cuestión, empezando, por ejemplo, por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también ha sido introducida en España con la reforma del año 2010. Algunos pueden dar por cerrado el debate en la medida en que ya se ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero el debate no está cerrado, el debate está, digamos, decantado por el propio legislador, pero no cerrado, en la medida en que cabe preguntarse si las penas que se imponen a las personas jurídicas son de verdad verdaderas penas. El debate ya no es si cabe o no exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas, sino penal entre comillas, sino si la responsabilidad que se exige a las personas jurídicas es verdaderamente penal. En cuanto a la responsabilidad por el hecho, es un principio que vertebra todo el sistema del derecho penal y que básicamente viene a excluir del mismo conceptos de derecho penal de autor y, a su vez, conceptos de culpabilidad de autor que no serían, digamos, defendibles a la luz del principio de culpabilidad. Y hay algunas cuestiones particulares sobre las que cabría entrar, como por ejemplo la constitucionalidad del agravante de reincidencia que el Tribunal Constitucional Español resolvió a favor de la constitucionalidad y que, sin embargo, es, en mi opinión, altamente discutible. En cuanto a la responsabilidad subjetiva y lo que ello conlleva desde el punto de vista del sistema de sanciones, habría también mucho que decir. En la medida en que la responsabilidad, como sabemos, en derecho penal es subjetiva y se estructura de manera subjetiva, y sin embargo el derecho penal de la culpabilidad, entendiendo por uno que parte de la posibilidad o una determinada interpretación del concepto jurídico penal de la culpabilidad, que parte, como hemos partido
hemos ido viendo que se vertebra y estructura el sistema penal, de la posibilidad del sujeto de motivarse por el mensaje normativo, entraría, sin embargo, en conflicto o con conocimientos nuevos que provienen, por ejemplo, del ámbito de la neurociencia y que postulan una imagen determinista del ser humano. Y esto, a su vez, enlaza con una discusión muy difícil de desarrollar, que por sí mismo requeriría un seminario entero, sobre el concepto jurídico penal de la culpabilidad y qué concepto jurídico penal de culpabilidad parte o desecha en la premisa del libre albedrío. Bien, por último, porque no me gustaría dejarlo sin tocar, en el caso español, la consagración constitucional del principio de resocialización conlleva una determinada visión de las cosas desde el punto de vista de la teoría de los fines de la pena. Resumiendo mucho, el principio de resocialización no ha sido considerado por el Tribunal Constitucional español como vinculante desde la perspectiva de lo que sería un derecho subjetivo, sino como un aspecto más bien de carácter humanizador del sistema, que convive con otros fines de la pena, pero que en ningún caso vincula al legislador. Esa es más o menos la doctrina general del Tribunal Constitucional, y yo les iba a citar aquí un pequeño fragmento de un auto del Tribunal Constitucional en un caso en el que una persona delinque, pasan muchos años antes de ser juzgado, no vuelve a delinquir ni piensa hacerlo, y no obstante se condena a esa persona. Bien, esto es considerado en este auto del Tribunal Constitucional como algo perfectamente compatible en el marco que acabamos de señalar con el sistema de fines de la pena que prevé la Constitución española, y sin embargo cabe preguntarse cuál es la justificación de la pena en un caso así, si son motivos de prevención general o son motivos al final solo de retribución. Necesitaría mucho más tiempo para desarrollar esto, pero ya les digo que yo creo que el único motivo que quedaría para penar en un caso de ese tipo sería en última instancia un motivo de retribución. Y lo que sí tiene un gran alcance en el terreno de la conformidad a la Constitución de las leyes penales en este sentido lo era hace mucho en todo el debate sobre este asunto en España, y lo sigue siendo ahora, si cabe, con mayor vigor, es qué alcance se le da al principio de resocialización, consagrado en la Constitución española en el artículo 25.2, que dice que las penas y medidas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social del reo. Antes como ahora había dos posiciones. Esto hay que reservarlo, o se reserva básicamente a la fase de ejecución de la pena, y otra que yo ya sostuve en mi tesis doctoral, hay que aplicarlo antes. Hay que aplicarlo en la individualización judicial de la pena, pero también en la determinación legal de la pena y en las clases de pena que prevé el legislador. En este sentido, me parece evidente la conclusión de que, por ejemplo, en nuestro ordenamiento constitucional, introducir la cadena perpetua, o ya simplemente sistemas ya vigentes cuya constitucionalidad no ha sido impugnada, como son 40 años de privación de libertad seguida de otro montón de años de libertad vigilada, que bien es verdad que no es privativa de la libertad, sino solo restrictiva, no son conciliables con la Constitución. Y ya para terminar, voy aquí con el cronómetro que me ha prestado el profesor Lascuraín, y va por el minuto 54, luego estoy en el marco de la exposición, aunque me he saltado cosas. Para terminar, y enlazando con el principio. Yo esta mañana en el debate he preferido no intervenir, pero sí quería, digamos, ya establecer una especie de diálogo con los ponentes que me han precedido esta mañana en el uso de la palabra, a partir de dos ideas. Una que mencionaba el doctor Gálvez, que es hay que cambiar el enfoque. El enfoque no es contrastar la constitucionalidad de una norma penal determinada con un precepto constitucional,
sino un programa penal, un programa constitucional penal en su conjunto, ¿no? La norma de normas, porque el derecho penal no aparece aislado, la norma de normas que preside y que alumbra el único derecho penal posible, nos guste o no nos guste. En ese sentido, yo sí que postularía, creo, no teniendo los conocimientos que tiene tan profundos el profesor Lascurain en esta materia, un modelo de control constitucional de las leyes penales más riguroso. A mí me parece que la deferencia, el principio de deferencia que defendía esta mañana el profesor Lascurain digamos, en la práctica representa una dejación del control constitucional que, valga la redundancia, constitucionalmente tiene asignado y, por tanto, tiene toda la legitimidad el propio Tribunal Constitucional. De manera que me parece que hay una contradicción, una especie de contradicción latente en esa, al menos en el espejo que refleja el profundo, detallado y certero análisis del profesor Lascurain sobre lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional. Es decir, ser muy riguroso en los principios, pero ser deferente en la aplicación de lo mismo, lo cual equivale a una cierta, digamos, inaplicación, aunque también de inaplicación efectiva de ese control efectivo, del control constitucional, aunque hay, digamos, etapas en toda esa trayectoria, y hay también ejemplos en los cuales el Tribunal Constitucional Español se le ha imputado incluso pues, el arrogarse una cierta función de corrección del legislador, legislativa, cuando le dice, por ejemplo, que en el marco movedizo, ¿no?, de las arenas movedizas de las sentencias interpretativas, cuando le dice esta norma es solo constitucional si se interpreta de determinada forma, porque de lo contrario, por ejemplo, el marco de pena previsto para el delito de colaboración con banda armada es desproporcionado, ¿no? O en otras ocasiones en las que le señala que solo visto desde una determinada perspectiva habría posibilidad de configurar, de interpretar conforme a la Constitución una determinada norma penal. Bueno, muchísimas gracias por su atención.